¿Existen estimaciones de a cuánto ascendería el valor de este tesoro perdido de Atahualpa en dólares actuales? Se habla de que es el rescate más alto pagado en la historia por un secuestro, lo que vendría a ser el caso de Atahualpa. Hablan algo así como 70.000 millones por ahí de dólares, ¿no? Una barbaridad de plata. Una barbaridad. Recordemos que en 1533, el 26 de julio, Atahualpa es ejecutado por Pizarro y sus hombres en Cajamarca. A partir de ese momento surge todo este velo que tiene matices de leyenda, con vínculos, con crónicas de la época, historia, en fin. ¿Qué es lo que te ha impulsado a ti a exponer hasta tu propia vida en un sitio como los Yanganate? ¿Yanganate o Yanganati? Yanganati, porque esto es un nombre quichua y en quichua no existe la E. Ah, ya, ya. Sí, porque se le encuentra en internet y todo como Yanganate, pero no tiene sentido porque siempre lo he escuchado como Yanganati. Mm, Claro, es por ese detallito, ¿no? claro. ¿Qué te ha motivado a ti entonces a exponer hasta tu propia vida en esta exploración? Porque eres fotógrafo y explorador. Ya cuando se dice explorador, uno se imagina muchas cosas que has tenido que pasar. Y de hecho yo las he visto en tu documental Yanganati. ¿Qué te motiva a ti a buscar este tesoro ahí en esa zona? Bueno, la verdad es que a mí no me motiva el tesoro. Yo creo que sería un dolor de cabeza, un problema tremendo encontrarte esa fortuna. Cuando yo era joven, lo que me motivaba es que ese fue parte de mi trabajo, llevar extranjeros que sí lo buscaban. Y yo cobraba mi salario, eh, y con eso estaba satisfecho. Y como hablamos antes, era un salario para mí muy bienvenido porque no era en una oficina, no era en Quito, no era en un edificio, sino en el campo. Y lo que más me motiva a mí de Yanganate es que es un patrimonio de la aventura. Es uno de esos pocos sitios que quedan donde no hay caminos, peor letreros, reglas, eres tú con la naturaleza. Y ese es el tesoro que yo veo ahí, ¿no? Realmente los Yanganati son, y viéndolos a ustedes ahí dentro, o es uno de los sitios más agrestes que he podido ver yo y más complicados en, en mi vida. ¿Qué son los Yanganati para que nuestros amigos espectadores de nuestro canal tengan una idea de qué estamos hablando? A ver, son un cuadrado de 50 kilómetros por lado. Están al suroriente del Cotopaxi y al norte de Baños, al oeste del Tena y al noroeste del Puyo. Con eso ya podrán más o menos ubicarse sobre los lomos de la cordillera oriental. Son un sitio de topografía extrema. Es como para los creyentes, si Dios en el último minuto que hizo el mundo arrugó los planos que tenía para hacer el mundo, los comprimió en sus manos y botó al nuevo planeta y dijo, esos son los Yanganates. Tú te puedes parar ahí en una loma y 2.000 metros más abajo tuyo tú ves correr un río, aunque estás con tus pies en el páramo. El río corre por la selva y así viceversa. Si estás en esa selva y quieres pasar al siguiente valle, tienes que treparte a ese altísimo páramo para poder seguir adelante. Así de arrugados son. Es una zona en la que obviamente existe montaña, selva, páramos, hay riscos, abismos, en fin. Es un sitio realmente paradisíaco, pero a la vez da miedo, da un miedo terrible.
Bueno, todo es cuestión de puntos de vista. A mí me da más miedo andar en Quito, ¿no? Que por ahí te pisa el carro, que te, a lo mejor hasta te asaltan, qué sé yo. Eh, la gente a veces es hostil, Claro, pero es un sitio complicado, tiene sus retos, eso es lo que le hace interesante, lo que le hace tan agreste, lo que le permite guardar e incrementar esta leyenda del tesoro, porque muy poca gente entra por ahí, se atreve, y los muchos que lo han intentado, cuando ven esas barreras que la naturaleza les interpone, se asustan y lo que no se ve se incrementa en el imaginario enormemente. claro, claro. Un sitio que en lo personal yo considero, y me imagino que tú también, que es fabuloso para esconder un tesoro. Pero me hago una pregunta, Jorge. Viendo tu documental, hay lugares en los que andar es realmente un peligro potencial de muerte, porque tienes abismo por un lado, abismo por el otro, sobre todo cuando van por esa cresta, la famosa cresta, no recuerdo el nombre, cresta de Del gallo o gallo. algo así. Ajá. Para un lado abismo, para el otro abismo, tienen que utilizar cuerdas. Ustedes se pasaron creo que como 9 días para llegar a un sitio, algo así, no recuerdo bien, fueron 9 días. Sí, ahí todo es cerca en distancia, pero lejos en tiempo por la difícil topografía. Pero ahora es muy difícil entrar. Antaño, toda esa comarca era una zona minera de los indígenas, Mm, pre-incas y luego después de los incas. Entonces ellos tenían caminos, mm, rastros de esos caminos quedan todavía. Y claro, andar por uno de esas huellas es mucho más fácil que andar campo traviesa. claro. Entonces para ellos era un poco menos difícil, ¿no? Sí, justo por eso te iba a preguntar, porque si con una mochila, bueno, una mochila con logística y todo lo que llevaban ustedes era complicado, en aquella época para nuestros indígenas, Rumiñahui y su tropa, ir cargados con metales a esconder un tesoro en ese sitio, es como que medio complicado por todos los peligros que hay. Claro, pero tienes que tener en cuenta que nosotros cargamos unas mochilas, oye, donde llevamos tanta pendejada, Claro, incluido las cámaras. claro. Esa gente iba mucho más liviana, era más fuerte, estaban más ah, acostumbrados a ese tipo de marchas y tenían un camino y además de tener ese camino Mm, tenían tambos donde dormir y donde abastecerse. Ahí adentro uno se encuentra restos de agricultura, terrazas, por ejemplo. Entonces deben haber tenido comida en el camino por este mismo asunto de la explotación minera. Ellos ujú, conocían el sitio, sabían que era rico en oro y sabían que era agreste y relativamente fácil de ocultar sí. y defender eventualmente un tesoro. Y vi en tu documental que existe un derrotero llamado Derrotero de Valverde. Esto se consideraría la primera evidencia, llamémosla así, tangible de que el tesoro está en ese sitio. Correcto, correcto. Valverde es un español de la época de la conquista que aparentemente tiene un amorío con la hija de un cacique que estuvo presente en el ocultamiento del tesoro. Y el suegro entra en cariño con el yerno y le lleva y le indica dónde está el tesoro. Este derrotero es realmente interesante porque lo que ahí está descrito, cuando uno va, lo encuentra, pues, ¿no? No, no es una pieza de ciencia ficción.
sino que es un muy buen relato. Ya no se ve todo porque las circunstancias han cambiado, pero mucho se reconoce, ¿no? Ahora, además de este derrotero, ¿existe alguna otra evidencia de la existencia de este tesoro? ¿Dónde entra la leyenda y dónde entra la historia real dentro de todo este imaginario que existe en torno al famoso tesoro de Atahualpa? Bueno, Valverde llega, habla de que encuentra el oro, que se saca muy poquito solamente para su consumo y a su muerte deja una carta al rey de España, Carlos V, entonces, avisándole de esta circunstancia del tesoro y dejándole el derrotero para uso de la corona y la Santa Iglesia Católica. En esas épocas el correo era muy lento y las cartas demoraban en llegar años Claro, y se perdían y aparentemente esta es una de esas cartas que se pierde en toda la correspondencia de las colonias con España. Sin embargo, en la época de Felipe II, casi 2 siglos más tarde, reaparece este documento en las Cortes españolas. Esto documentado, o sea, sería el segundo caso documentado de que este tesoro existe. Y el rey manda el documento al corregidor, entonces al gobernador, lo que sería ahora, de La Tacunga, que es una ciudad aledaña a los Yanganates, a que vaya e investigue esta situación. El corregidor de La Tacunga, se le pide al corregidor que vaya con el arzobispo de la ciudad, pues la desconfianza entendible del rey. claro. El corregidor acata la orden y se va y entra a los Yanganates y después de un tiempo sale con la novedad de que el arzobispo se ha muerto, ahogado en un río, y que el resto es mentira. Como para Este es sospechar, ¿no? sospechoso, y además es un recurso muy usado en Yanganates, ¿no? Claro, Como es tan peligroso, como tú lo has puesto, es fácil que los socios o los colegas y en esos momentos de admisión se mueran claro. o les mueran, como se dice vulgarmente aquí, ¿no? Y este señor se llamaba Puga Pastor. Sucede que en 1950 por ahí aparece una noticia publicada en el periódico Últimas Noticias, en el vespertino que entonces había en Quito, de una enorme fortuna heredada por un señor Puga Pastor a sus herederos de la quinta generación. Esto aparece en Lima, este Mm, documento. Y hubo un gran revuelo en el Ecuador de gente que intentó buscar su relación familiar con Puga Pastor para entrar en la lista de los herederos. mm, Se valieron de la anunciatura y se valieron de todo lo que pudieron para lograr esto. Hasta que un explorador de ese entonces de Yanganati, Luciano Andrade Marín, se dio cuenta que Puga Pastor era el corregidor, pues, y de dónde deja una enorme fortuna en oro a sus herederos de la quinta generación. Resulta que averiguando, investigando el asunto, Puga Pastor renuncia a su puesto de corregidor después del evento este de Yanganati y la muerte del prelado. Renunciar a eso es un puestazo, pues que en la época se remataba se el compraba. derecho a ese puesto, se compraba, ¿no? Mm, El que más pagaba se llevaba ese puesto.
A él le debe haber costado un buen tanto. Oye, otro Y aspecto súper sospechosísimo ese. claro, renuncia y se dedica a exportar canela desde el Tena a Europa. Y el tesoro este, heredado por Puga Pastor, estaba depositado en el Banco de Edimburgo de Escocia. Todo existe. La documentación de los envíos de canela a Edimburgo existe. ¿Qué se fue dentro de la canela? Uno ya puede imaginarse que se fue dentro de la canela, ¿no? Claro, claro. Ese es un cuento que parece leyenda, pero está Está documentado. documentado. Sí. El banco eventualmente les dijo a los herederos que esos archivos ya se quemaron hace muchos años, 1750, por ahí pasó esto, y que ya no pueden hacerse cargo de la devolución de eso. Como es usual en la vida, el banco ganó Claro. y ellos no tenían un recibo del depósito ya. Hasta ahora están en litigios por eso. Pero evidentemente eso vino de algún lado, esa cantidad de oro, ¿no? Jorge, existen muchos mitos, o bueno, no sé si serán mitos en la calle, que plantean que ahí en Yanganate, como mismo murieron a ese obispo, llamémoslo así entre comillas, ha habido muchos fallecimientos y desapariciones de exploradores, personas buscando el tesoro. ¿Esto es real? Sí, sí, es verdad, es verdad. Este, eh, hay una serie de, lo que tú has relatado, ¿no? Abismos y ríos torrentosos que hay que cruzar. El clima es muy malo, es fácil perderse. Eh, si te tronchas un pie ahí adentro, te complicaste la vida, pues ¿quién te va a sacar? Peor si te rompes la pierna o tienes alguna enfermedad, alguna cosa. Entonces sí hay muertes. Y otra cosa que pasa es que mucha gente, y lo he visto yo con mis clientes, cuando creen que están muy cerca de encontrar el tesoro, la ambición hace que eh, las relaciones entre la gente suba de tono y se arman peleas que uno pudiera entender que si, por ejemplo, esa gente estuviera armada, Claro, ¿no? Un claro. machete puede ser un arma suficiente. En la actualidad sigue habiendo este tipo de búsquedas allí en los Yanganati. ¿Sigue yendo gente a buscarlo? Claro, claro. Hay intentos de grupos de extranjeros, varios. Por alguna razón, los de escandinavos se interesan en el tesoro. Hay intentos de gente que pertenece a la milicia y que tienen recursos, soldados a disposición, ¿no? Sí, hay varios intentos. ¿Y tú sigues guiando personas allí? No, ya no, ¿Ya no? ya no más. No, no, ya no más. Es duro, yo ya tengo mi edad y además ya no quiero hacerlo profesionalmente. Sí, voy, pero voy a gozarlo, ¿no? No, no andar atrás de ese tesoro, ¿no? Que, como te digo, pues creo que sería un problema encontrarlo. Entonces voy más tranquilo, voy a gozar del... Has dicho una palabra que yo considero muy, muy en el contexto, problema. Encontrar este tesoro podría ser un problema. ¿Existe alguna normativa internacional o nacional en el Ecuador que tenga dentro de su contenido las posibles apariciones o descubrimientos, mejor dicho, la palabra es esta? Ahora, supongamos que en el hipotético caso de que tú encuentras ese tesoro, ¿a quién pertenece ese tesoro? ¿Qué te toca a ti? ¿Fuiste tú quien lo encontró? ¿Fuiste tú quien invirtió recursos para ello? ¿Existe alguna normativa sobre eso? La ley es muy gris, no es clara. Y como sabemos, aunque la ley sea clara, se la tuerce fácilmente.
claro, peor en este caso que es gris. Yo me imagino que esa ambición, esa codicia que te relato pasa con los expedicionarios, pasaría afuera con más razón. Y entonces habrá diferentes grupos, diferente gente que crea que tiene derecho al tesoro o que vea ahí una oportunidad y va a torcer las circunstancias para favorecerse, ¿no? Primero tienes que contemplar que el tesoro, el oro, no es que está en lingotes ni en sacos postales llenos de polvo, sino que son piezas labradas, que sería una pena fundirlas. claro, Tienen más valor económico siendo lo que son piezas arqueológicas. Pero eso tiene un valor tanto en cuanto lo puedas poner en un museo, por ejemplo, para el disfrute de toda la población. Tendría que el Estado comprarte eso para poder hacer el museo o expropiarte. Uno después se va a quedar con la duda de cuánto de lo que te expropia se pone en el museo y cuánto fundido va a parar en los bolsillos de los funcionarios públicos, porque así ha sido en esta vida, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora va a ser diferente? claro, claro. O sea que con esto que dices, me atrevo a pensar de que si tú lo encuentras, se puede considerar tuyo. Lo que haga después el Estado es otra cosa, pero se puede considerar tuyo. No, ya te digo, la ley no es clara. Ujú, La ley no es clara. Yo me imagino que el que se encuentra va a ser como tú dices, lo va a considerar de él. Pero no solo la ley no es clara, pero me imagino que si los choneros o los tiguerones se enteran, lo van a considerar de ellos, ¿no? claro, claro. Y, y después tienes casos más justos, qué sé yo, pues las comunidades indígenas tienen razones para considerarlo de ellos. Eh, que mucha gente va a intentar. Claro, Habrá gente que ya no quiera ser descendiente de Puga Pastor y no litigue por eso, pero se gastará fortuna y tiempo en demostrar que es descendiente de Atahualpa o de claro. Rumiñahui. Y entonces ellos se sentirán con derecho al tesoro, ¿no? ¿Consideras tú, Jorge, que el tesoro aún está allí, en ese sitio? Bueno, te he dado dos casos de gente que Sí. aparentemente se encontró. Hay un tercero Mm, que también ocurrió por ahí por 1800. Y este último, que también parece que llegó al tesoro, sacó un poco y dijo que queda ahí más de lo que 1000 hombres pudiera cargar. Esas son las palabras de él. Es posible siempre que alguien más se encontró y fue más discreto y ujú, se lo llevó. Es posible que exista todavía. Eh, yo no sé, pero si es que alguien se encontró y se lo llevó y no se sabe nada de eso, sería una pena porque sugeriría que lo fundió claro, y lo comerció como oro, porque no ha aflorado pues un tesoro arqueológico de esa categoría en ninguna parte del mundo. claro. Entonces, seguramente está todavía ahí, pero lo mejor que le puede pasar es que esté ahí todavía y no lo encontremos, ni, ni nadie ni yo. Existe una famosa maldición de Atahualpa. Y tal pareciera que es cierto que exista algo así, porque es complicado llegar a donde se supone que está. Es complicado, está bien
bien escondido y estas muertes, ¿no? Que ocurren alrededor. Además de eso, oye, tienes que ver que en Yanganati la mejor forma de acabar con una pequeña fortuna después de las exploraciones que hace la gente es empezar con una enorme fortuna, invertirlo en en la búsqueda del tesoro y darte cuenta a tiempo cuando todavía tienes una pequeña fortuna y retirarte con sabiduría. Esos casos se han visto mucho de gente que ha invertido gran cantidad de plata o que anticipadamente ha vendido acciones de un tesoro todavía no encontrado. Terrible, ¿no? Sí, es A lo que el llega el ser cuento humano en alrededor. busca de riqueza. Sí, sí, pasa el tiempo y somos más codiciosos cada vez, ¿no? Como sociedad, entonces. Jorge, eres un apasionado de la fotografía y yo tengo el privilegio, la dicha de disfrutar de tus fotografías que son verdaderas obras de arte en tu perfil de Instagram, donde muy a menudo alimentas con tus imágenes. Y estamos dando un salto de aquel tesoro de oro al tesoro de la naturaleza, en este caso, con esta pregunta. ¿De dónde viene esa pasión tuya por la fotografía, especialmente por la fotografía de paisaje, la fotografía de naturaleza? Bueno, tiene varias vertientes esta pasión. La una es que uno como andariego tiene el privilegio de ver cosas muy bonitas. En mis años de montañero, que todavía soy, uno podía ser testigo de rincones muy bellos y es de egoísta no compartirlos. La fotografía es un gran camino para eso. También pasó que cuando yo comencé con eso en mi casa no me creían que los relatos de lo que había visto, donde había andado. En esa época la fotografía era un testimonio. Claro. Aquí estuve y es lindo y todo. Y por último también fue una forma de ganarme la vida, ¿no? Que me Mm. permitió hacer lo que a mí me gustaba y, y con eso mantener una familia. Porque comencé yo muy temprano con la fotografía, Ah, ¿no? Estaba todavía en el colegio y a despecho de mi madre le daba más entusiasmo a la fotografía que al colegio, pero no creían que era yo, pero era yo. Jorge, he visto muchas fotografías tuyas que son tomadas desde tu aeroplano. Y de hecho en el documental que está en YouTube, que estoy invitando en este momento a todos los que nos están mirando a que lo busquen, terminada la entrevista, que busquen el documental Sopilote, que por cierto quiero conocer por qué le pusiste Sopilote, porque Sopilote es un ave, ¿no? Es Entonces, un ave. sí, el canal se llama Sopilote. Y aquí está este documental Yanganati, en el que ustedes van a tener la oportunidad de aventurarse en modo virtual a esos sitios a los que se ha aventurado Jorge, nuestro invitado de hoy, para que vivan a distancia lo que él ha vivido tantas veces en medio de un sitio tan agreste. Ahora, ¿cómo haces para hacer fotografías conduciendo tu avión en el medio de las montañas? Porque eso me sorprende. Te cuento antes lo de sopilote. Es Ajá, un ave no muy elegante, es un nombre para el gallinazo. claro. Y el avioncito, como te habrás fijado, tiene las alas negras y alguna vez aterricé yo en una pista de hierba que había en San Lorenzo, en Esmeraldas. Y un negrito dijo, ve, un sopilote. Y lo dijo con tanto énfasis y cariño y que lo llevé a volar, a dar una vuelta, que él nunca se había subido a en un avión, estaba Qué genial. entusiasmadísimo. Y él fue el que le bautizó, pues no, ese guagua. Un niño esmeraldeño.
sí, sí, un negrito de San Lorenzo. Ah, sería Entonces, genial ahí, que si nos están viendo allá en Esmeraldas y pueden localizar a ese niño, que ya no debe ser un niño, que se ponga en yo contacto no, con sí, nosotros. yo no tengo ni el nombre ni nada, pero tengo el agradecimiento por el apodo. Claro, claro. ¿Cómo le haces para concentrarte? Porque, a ver, yo te vi en tu documental Yanganati, te veo haciendo un giro en el aire con el avión y a la vez con la cámara enfocando para hacer una fotografía. ¿Cómo te las arreglas, hermano? Es se ve más difícil, pero en realidad no es tan difícil, ¿no? Ese es, siempre digo yo con algo de verdad que ese es mi lado femenino, porque yo les veo a las mujeres manejar el carro, arreglarse las cejas, hablar con el teléfono con el marido o con los hijos, estar pendientes de la agenda y encima tienen tiempo para insultarle al taxista que les pitó y van bien, hacen tantas cosas al mismo tiempo. Yo hago solo dos, tomo fotos y vuelo, es el lado femenino que uno tiene. ¿No? Esa parte que dicen que la mujer puede hacer tantas cosas, como bien dices, en un solo momento, y que los hombres solamente podemos hacer una, no podemos desconcentrarnos de ellas, ¿no? Ahora, ¿has sobrevolado en tu aeroplano la zona de los Yanganati? Sí, claro, sí, sí. Sí. Muchas veces, que ha sido para mí muy interesante porque me ha dado una perspectiva diferente. Ujú. Claro que cuando caminas en los Yaganates dices, "Ah, esos sobrevuelos de aquí, si me caigo, ¿cómo salgo?", ¿no? Pero sí, ¿Has tenido accidentes en tu avión? nada grave, pero sí unos buenos sustos. Se me ha apagado el motor varias veces y ya, eso cuesta abajo, pero nunca ha pasado nada grave. Ah, ¿y has llegado a tocar tierra cuando se te ha apagado el motor? Ese es el destino ineludible cuando se te apaga el motor, topar tierra. El truco es que no la topes muy duro, porque en una colisión el planeta seguro va a ganar. Entonces, Claro, sí, los aviones planean, ¿no? Y si tienes a dónde llegar, eventualmente puedes hacerlo de buena manera. claro, claro. Claro, sí, y es un avión incluso muy interesante porque tiene para ti como conductor y para un pasajero detrás. Tiene un asiento Claro, trasero. es un avión muy chiquito, se llama técnicamente un ultra ligero, porque es livianito, está muy a merced del viento, y lo armé yo mismo hace ya muchos años, ¿Con qué ¿no? A veces motor? es un motor Volkswagen adaptado para aviación. Ah, mira, yo pensé que lo habías comprado. No, no, tengo algunos detractores que creen que vuelo en un jet privado y alguna cosa así sofisticada y carísima, pero no, es muy artesanal, ¿no? Pero funciona bastante bien. Aquí estamos conversando y Claro, sí. no, no necesitamos un medium. Sí, un medium para contactarte después del accidente. Jorge, en tu canal también tienes, para después hablar del libro que publicaste, creo que fue en la década de los 90, publicaste un libro sobre los Yanganati, finales de los 90 Sí, fue. sí, no me acuerdo, pero sí, debe haber sido por los 90. Hablemos primero del libro, entonces. Publicaste ese libro finales de los 90, si mal no recuerdo, por la información que yo estuve buscando, y me parece que ese sería un material fabuloso para que nuestros espectadores puedan acceder a tus aventuras, a tus exploraciones. ¿Es posible adquirir ese libro en la actualidad? Claro, hay mucha gente que me contacta por la cuenta de Instagram Ajá, y me hacen un pago por transferencia y yo se los mando por un courier ajá, y claro, eso inclusive va con un descuento porque no hay intermediario. claro, Y claro, posible. Y en el libro encuentras mucho más información que en la película porque permite, ¿no? claro. ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cuál es tu cuenta de Instagram para que lo sepan? Jorge Anhalser. Jorge Anhalser. Ajá. Jorge Anhalser, te pueden contactar y adquirir el libro.
¿El Sí, libro lo sí, tienes solo en físico? ¿No lo tienes en digital? no, solo en físico. Solo en físico. Ya. Sería estupendo que puedas tener una versión en digital para que le puedas vender al resto del mundo, colocarlo en alguna de las plataformas. En los 90 todavía no había esa posibilidad cuando hicimos el libro, pero hay que ir explorando eso también. Claro, sería Sí, sí. estupendo. Ese es un libro que yo considero que mucha gente, especialmente aquellos que amamos la naturaleza, que amamos la historia, que nos intrigan todas estas leyendas y mitos, que debe tener. Es un libro que se debe tener. Y más tú que eres un protagonista en el terreno, donde se habla que está el tesoro de Atahualpa, el famoso tesoro de Atahualpa. Es que Yanganati es una historia que siento yo que nos une de alguna manera a los ecuatorianos. Me da la impresión de que si no todos, muchísimos, no importa de qué región del país sean, han oído alguna vez de esta historia, de sus mayores o han leído por aquí algo, o el rumor. Creo que es de esas pocas cosas que nos unen a todos los ecuatorianos. Mm, Y me parece fabuloso que eso sea una tan fabulosa leyenda y tan intrincada historia claro, que nos une con nuestro pasado, además, que nos une con ese mundo indígena que todos llevamos también de una manera u otra en los genes o en el corazón. claro. Entonces, sí, sí, está bien, Tanganati. Estupendo. Sí, sí, que contacten con Jorge para que adquieran el libro y esperemos que puedas tener la versión en digital. En tu canal también tienes un recientemente publicado documental que se llama Se nos hacen agua los helados. Y cuando uno lo mira así, uno dice, bueno, se le va a derretir un helado en la mano, pero estás hablando de los nevados del Ecuador, de lo que está ocurriendo con los nevados. Yo anoche no pude terminar de ver el documental y estoy ansioso por seguirlo, por cuestiones de trabajo no pude continuar, estoy ansioso por verlo, porque independientemente de la fotografía que tiene, que me parece espectacular, una fotografía maravillosa, para aquellos que nos están viendo fuera del Ecuador, esta es una oportunidad genial para que conozcan un poco de la geografía de este hermosísimo país en los Andes. Cuéntame un poco de este documental reciente de Se nos hacen agua los helados. Bueno, ese título viene de una coloquial frase ecuatoriana de mis tiempos. Los jóvenes no lo entienden, pero los que tenemos ya algunas décadas apuestas, eh, lo entienden todos, en todo lado. Quiere decir, como cuando se te derrite un helado, que ya no hay vuelta atrás. Se te regó en la mano, en la vereda, en la calle, y ya se Claro, jodió. claro. Se usaba esa frase para ese tipo de cosas, las que ya no tienen vuelta atrás. Y en el Ecuador estamos sufriendo, como en el resto del mundo, esto del calentamiento global y se nos están derritiendo los glaciares, con consecuencias impredecibles. Y aunque hay mucho trabajo que se ha hecho alrededor del mundo de esta circunstancia, no se había hecho mucho sobre el Ecuador. Entonces, traté yo de topar el tema, ¿no? Ya tú me dirás, o la gente que lo vea me dirá si lo he topado bien o mal, si se deja ver o no. No, lo que yo he visto, que no he llegado siquiera a la mitad, me parece genial. Y el modo de plantearlo me parece estupendo también. Tiene un discurso muy coherente, es muy coherente visual, auditivamente y como concepto en sentido general, me parece estupendo. Así que yo los invito también a todos nuestros suscriptores del canal, a que busquen canal Sopilote con Z, Sopilote, y allí están estos dos documentales. Se nos hacen agua los helados. Yanganati, que es el protagonista, ese espacio ecuatoriano, Yanganati, es el protagonista de esta entrevista y con un super protagonista.
que es Jorge Juan Anhalser, fotógrafo y explorador que ha tenido la oportunidad de meterse a las profundidades de este sitio. Vamos a regresarnos un momentito entonces, Jorge, al tesoro de Atahualpa. En este momento puede que hayan personas que estén pensando, caramba, ¿y si yo voy a Yanganati y yo encuentro el tesoro? Porque eso es lo que piensan todos los que entran. ¿Y si yo voy y lo encuentro? ¿Y si me tocó a mí? ¿Y si me correspondió a mí ser el quien lo encontró? ¿Qué tú le dirías a las personas que en este momento están pensando en buscar ese tesoro? Que vayan sin ilusiones, que vayan. El derrotero de Valverde es un ardid. No, no creo que lo hizo adrede, pero los primeros días tú lo entiendes completamente y es facilito seguirlo. Conforme el camino desciende del páramo que es abierto y te permite ver las claves y se interna en la selva, entonces te pierdes porque ya los árboles de la selva no te permite ver. La ambición te nubla la mirada y todo se va complicando. Entonces yo les diría que entren con humildad y sin demasiada expectativa económica, que entonces a lo mejor, como yo, también podrán encontrar algún tesoro, aunque no sea el de Atahualpa. ¿Qué tesoro encontraste? Ese el de la aventura, el de la aventura en su máxima expresión. Yo, yo me crié en mi juventud, mi escuela fue el montañismo y ese montañismo que me enseñó disciplina y responsabilidad, que ahora está tan regulado, que ya no tiene la libertad, que inclusive no tiene ya la aventura como originalmente nos proveía. Yanganate es para mí un regresar a esa época dorada, no solo mía, sino de muchos aventureros, donde realmente tú manejas tu destino, ¿no? No es que tienes la normativa de un ministerio encima o eh, la ruta planeada por caminos, sino que te enfrentas a la naturaleza como el pintor se enfrenta a un lienzo en blanco, a dibujarlo desde el principio. No está ya premarcado, no estás calcando un cuadro, lo estás dibujando, ¿no? Ese es el tesoro que veo yo en Yacanati. Si el tesoro de Atahualpa apareciera en los Yanganati, si alguien lo encontrara algún día, ¿cuál es el lugar en el que tú quisieras que estuviera? Porque si se encuentra en Ecuador, me imagino que tentativamente sea Ecuador quien tenga derecho sobre él, ¿no? ¿En qué lugar específico existente u otro que se pudiera crear para que se le pueda apreciar? Hay tanto en Lima como en Bogotá sendos museos de el oro Ujú, arqueológico, ujú. que son esplendorosos, son una maravilla. Me imagino que tú has estado por ahí Sí, también, claro. que te veo sentir. Ese sería el lugar aquí, un museo del oro ecuatoriano. El tesoro de Atahualpa exhibido para todos con orgullo de lo que fue esa época, de ese legado, como tú dices, a Atahualpa hubiera dicho el Chincha suyo, que era el norte del imperio, Claro. y nosotros lo diríamos Ecuador, pero eso sería ideal que tuviéramos los ciudadanos de a pie y los que nos gobiernan la sabiduría para lograr ponerlo en un museo. Encontrar una fortuna como esa ha de hacer que le vuelen a uno maripositas en el estómago. Pero sin dudas,
Yo creo que no existe mayor valor para este tesoro de Atahualpa si existiera allí, si estuviera, si lo que fuera, que el valor histórico. Ese es el principal, ¿no? ¿Qué tú crees? Hubo en la historia política ecuatoriana no hace mucho un candidato a la presidencia, Guillermo Sotomayor, Ujú. que decía saber dónde está escondido el tesoro y prometía que de llegar a la presidencia lo utilizaría para pagar la deuda externa del país. ¿En qué circunstancias? ¿Cómo pensaba derretirlo, fundirlo, hacerlo lingotes? La cosa es que ya estuviéramos otra vez endeudados, aunque eso hubiera acontecido, y hubiéramos perdido semejante legado. Esas son las cosas que a mí me dan una desconfianza, ¿no? De que qué pasaría si aparece. Él lo decía públicamente, con la mejor de las intenciones, pero ¿qué pasaría detrás de telones? Claro, Entonces, por eso pienso que está bien ahí, bien escondido, hasta que algún día lleguemos realmente a... Sería magnífico que se haga una simple, correcta legislación para el asunto, es dedicada al tesoro, ¿no? Si este tesoro existe, a quien lo encuentra, el Estado ecuatoriano lo recompensará debidamente y el resto será expuesto en un museo. Que esté clarísimo para evitar que haya saqueos, que haya robos, que ese sitio eventualmente, si se sabe que sí existe el tesoro, no se vuelva una minera de oro ilegal. claro, Entonces, claro, tal vez la Asamblea Nacional, en vez de declarar el Día del Heladero o del taxista, pudiera dedicarse una mañana a hacer una legislación simple y concreta de claro. qué pasaría si es que se encuentra el tesoro. Sería estupendo. Sería estupendo estar preparado para que ocurra. Sí, Sí, por si acaso. Si no sí. ocurre, no ocurre, pero ya. Yo, Cap- mi Capaz que apreciación, Atahualpa afloja, oye, afloja, ¿cómo? nos da un indicio. Si Atahualpa en el más allá se entera de que estamos preparados y de que hay un camino seguro, capaz que afloja la maldición. Hace que llueva menos, que las condiciones sean más fáciles de llegar a él, en fin. Sí, es posible, quizás, ¿no? Todo depende de qué creamos con respecto a eso, ¿no? Ahora, yo sí creo, de hecho tengo un video en uno de mis canales de YouTube sobre este tema. Han pasado unos 500 años desde el ocultamiento del tesoro de Atahualpa, desde toda esta crónica que hay y esta leyenda que hay en torno al tesoro. Yo no soy quien para decir sí o no existió, no sé, la verdad no lo sé. A lo poco que he accedido me ha dejado más preguntas que respuestas. No encuentro a un derrotero de Valverde que me conduzca al tesoro, llamémosle así. En estos minutos finales, Jorge, tú tienes, a ver, nosotros tenemos llamémosle como un sentido el sentido de la intuición. Tú como explorador, con experiencia en todo esto, de la búsqueda del tesoro, de explorar la montaña, conocedor de la historia, investigador de crónicas, de documentos antiguos, en fin, ¿tú intuyes que ese tesoro es real o una leyenda? ¿Cómo te lo pongo poéticamente? ¿Cómo te lo pongo? Es tan real como la fe que le ponemos a una leyenda. Es tan real como nos dicen los documentos antiguos. Y sin embargo, brilla más como una guía que viene desde antaño y nos lleva adelante que como un simple artefacto de oro. Yo creo que es verdad.
Mm. pero creo que es verdad también en esa otra dimensión, que como te decía antes, es una historia que nos une a los ecuatorianos, que nos da asombro y orgullo. Y eso es verdad, eso es verdad, que si el oro existe, que si es más historia que leyenda, que si es más leyenda que historia, se me vuelve a mí un poco irrelevante. Es como un hilo conductor de la vida del ecuatoriano, ¿no? Como una matriz, como un eje. Claro, los ecuatorianos carecemos de héroes, por ejemplo. Tienen que Ujú. inventarse a Don Calderón y tienen que inventarse a los indios Quitus y tienen que inventarse tanta vaina, porque no tenemos ese modelo. Vienen los españoles de lejos y nos imponen una cultura y vienen los incas y la misma cosa, y como que aquí andamos un poco huérfanos, ¿no? De eso. Yo creo que Yanganate de alguna manera llena esa falta de referentes. ¿Crees que Atahualpa fue quiteño? Irrelevante. Si fue de Imbabura, como dicen unos y otros dicen que fue del Cusco, tú eres de más allá de las fronteras y yo me equivoqué una vez y me equivoqué feo cuando dije que no había habido un ecuatoriano que haga un libro fotográfico de Galápagos. Mm. Y me di cuenta que había un poco de gente que había nacido lejos y sin embargo eran tan ecuatorianos porque habían caído en un amor profundo con la tierra, ¿no? Ya no es cuestión de pasaportes ni de dónde, uno pertenece a donde ama. Claro, claro. Y Entonces, yo pienso, Jorge, que las fronteras están más en la cabeza que en la geografía. Y todo aquel que conserve fronteras en su cabeza va a tener fronteras para interrelacionarse con el mundo. Si nos abrazamos y nos amamos todos como lo que somos, una única especie, en este minúsculo grano de arena que está en este espacio gigantesco que es el universo, y si nos damos cuenta de que esta es nuestra única casita y que no tiene sentido que estemos bronqueándonos ni discutiéndonos las cosas, si no nos damos cuenta de eso, vamos a terminar como los glaciares, exacto. desapareciendo. Ujú. Vamos a terminar Ahí allí. tú acabas de enunciar otro elusivo tesoro, ¿no? Bien has dicho que esos esquemas en la cabeza no nos permiten encontrar ese tesoro que debería ser de unión y de metas comunes. Tesoro de Atahualpa, Atahualpa, los Incas, Rumiñahui, Yanganati, Jorge Juan Anhalser, fotógrafo, explorador, cuyo canal de YouTube, Sopilote, muestra el documental Yanganati, para que tengan una idea de lo que estamos hablando, y además un último documental, Se nos derriten los helados. Que nos hacen agua. Perdón, sí, se nos hacen agua los helados, que deben verlo de inmediato apenas terminen de ver esta entrevista. Y además el libro ¿cómo se llama, Jorge? Ya ganaste también. Yanganati. Es el libro que lo pueden también adquirir contactando a Jorge a través de su cuenta de Instagram, Jorge Anhalser. Comuníquense ya para que lo lean y de paso también se regresen por aquí y nos regalen un me gusta a esta entrevista y comenten qué les pareció todo esto. Y que compartan la entrevista para que más ecuatorianos y más personas en el mundo la vean y conozcan de este tesoro que tiene el Ecuador, que es mucho más grande que el oro de Atahualpa, que es justamente el país. El mayor tesoro de Ecuador es tenerse a sí mismo. Es ese gran tesoro que está aquí en los Andes y que tiene tantas regiones, lugares tan fabulosos, tan geniales como Yanganati,
en el que, como bien dice Jorge, ha dicho una cosa maravillosa, el principal tesoro que encontró en Yanganati es haberse encontrado con la naturaleza, haberse encontrado con esa aventura de la vida. El oro está allí, o no está. Te toca a ti, que estás viendo esta entrevista, sacar tus propias conclusiones. Si te decides a ir a buscarlo, ya Jorge creo que no se arriesgaría a meterse allá adentro nuevamente, o sí te arriesgarías, Jorge. Sí, sí, todavía entro yo, pero ya te digo, entro con otros propósitos, ¿no? Ya yo no guío, no llevo gente que quiera encontrarlo, sino como en ese documental me voy con mi familia y mis hijos, les explico, les heredo en vida lo que yo conozco de ahí y, y lo sigo disfrutando todavía, todavía puedo. Jorge Juan Anhalser, el hombre que encontró el verdadero tesoro de los Yanganati. Quizás tú puedas ir hasta allí y encontrar lo que él encontró también. Gracias, Jorge. Un abrazo gigantesco. Espero poder visitarte en algún momento y hacerte una entrevista ya más a profundidad, que no sea tan fría así a través de internet. Gracias por la conversa, Giovanni, y bienvenido cuando sea.